So passionate about dyslexia is because of being a dyslexic person myself. I feel like I really understand that we have a responsibility to change the narrative. La familia real se ha visto nuevamente envuelta en una situación polémica, y esta vez, la princesa Beatriz está en el centro de la misma. En un momento profundamente emotivo, rompió a llorar al hacer un impactante anuncio sobre su padre, el príncipe Andrés, que reveló exactamente que dejó atónitos incluso a sus allegados, y por qué es mucho peor de lo que nadie imaginaba. Acompáñanos a descubrir la desgarradora verdad tras la emotiva confesión de la princesa Beatriz sobre su padre, y por qué es aún peor de lo que pensábamos. Una princesa especial. Desde su nacimiento en 1988, la princesa Beatriz se ha enfrentado a la expectativa de soportar un escrutinio público continuo. Como primogénita del príncipe Andrés y séptima en la sucesión al trono, al igual que muchos otros miembros de la realeza, tuvo que cumplir deberes reales y asistir a eventos públicos a lo largo de su vida. Sin embargo, Beatriz nunca mostró las características de una princesa que aceptara una vida confinada al protocolo real. Desde pequeña, mostró interés por explorar el mundo fuera de los límites del palacio. La familia real no envió automáticamente a Beatriz a internados exclusivos como sí lo hizo con otros miembros. Comenzó su educación en el Colegio St. George's de Ascot antes de trasladarse a la Universidad Goldsmiths de Londres para estudiar historia. Beatriz optó por buscar oportunidades no relacionadas con las responsabilidades reales, aunque acompañó a sus padres y a su hermana menor, la princesa Eugenia, en algunos eventos reales. Beatriz trabajó en Sony Pictures como becaria para experimentar el sector del entretenimiento. Trabajó en finanzas y desarrollo empresarial mientras participaba en proyectos corporativos. Construir su identidad profesional se volvió tan importante para Beatriz como mantener su identidad real, o quizás incluso más. Cuando Beatriz se mudó a Nueva York por un tiempo, podría haber vivido como una celebridad. En cambio, mantuvo un perfil bajo e incluso se hizo llamar Beatrice York. En una ciudad donde ver famosos es algo cotidiano, pudo vivir su vida prácticamente desapercibida y sumergirse en el trabajo de forma anónima mientras desarrollaba habilidades profesionales. No solo eso, sino que también pudo forjar amistades fuera del exclusivo círculo real. Esto contrastaba con la norma real de mantenerse cerca del Reino Unido y actuar dentro de unas normas cuidadosamente seleccionadas. Incluso en su labor benéfica, el enfoque de Beatriz era personal. Eligió causas con las que se identificaba profundamente, como la educación, la concienciación sobre la dislexia y la defensa de la salud mental. Para ella, se trataba de algo más que simplemente aparecer para una foto, se trataba de una participación genuina. Así que, cuando asistió, escuchó e incluso habló desde su propia experiencia. Su vida personal siguió un patrón similar. Por ejemplo, mientras que las relaciones reales suelen desarrollarse bajo la atenta mirada de los paparazzi, Beatriz logró mantener en secreto su romance con el promotor inmobiliario Edoardo Mapellimozzi en sus inicios. Cuando se casaron durante la pandemia de 2020, la boda fue diferente a las bodas reales del pasado, que fueron retransmitidas con gran pompa. Fue una ceremonia pequeña e íntima, a la que asistieron solo familiares y amigos cercanos. En lugar de la cobertura mediática mundial, la pareja decidió compartir solo unas pocas fotografías oficiales, incluso como madre. Su preferencia por la privacidad es evidente. Cuando tuvo a su hija en 2021, el anuncio fue muy cálido. Aún así, todo se hizo con discreción, como para indicar que Beatriz quería criar a su familia sin someterla al escrutinio constante que conlleva ser miembro de la realeza. No es que Beatriz ignorara por completo sus responsabilidades reales. Seguía asistiendo a reuniones familiares, como bodas y bautizos, o a cualquier evento donde se esperara su presencia. Pero sus otras decisiones, ya fueran profesionales, personales o filantrópicas, dejaban claro que deseaba algo más que su título. También demostraban que Beatriz estaba redefiniendo sutilmente lo que podía significar ser una princesa moderna. Aunque no estaba completamente atada a la tradición, tampoco renegaba de su herencia. Solo buscaba un equilibrio entre ambas vidas, sin perjudicar a ninguna. Para muchos, representaba una realeza cercana que podía ostentar un título sin que éste la definiera por completo. Su estilo de vida atraía a quienes creían que la realeza moderna debía tener trabajo,
pagar sus propias cuentas y comprender la vida más allá de la burbuja de privilegios. En una familia a menudo criticada por su desconexión con la realidad, el estilo cercano de Beatriz le otorgaba cierta credibilidad. Durante años, pareció que había logrado construir una vida que equilibraba tradición y modernidad. Pero ese equilibrio era más frágil de lo que parecía, porque, por muy independiente que fuera, Beatriz seguía formando parte de una familia que existía bajo constante vigilancia pública. Y en el mundo real, ninguna privacidad personal puede protegerte por completo cuando se avecina una tormenta. ¿Qué ocurre cuando la vida que tanto le costó construir choca con una crisis familiar que escapa a su control? El momento. Todo cambió. En el otoño de 2019, llegó una tormenta que no solo amenazaría la reputación de su padre, sino que también destrozaría la vida que con tanto esfuerzo había construido. El escándalo estalló a principios de julio de 2019. Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense, fue arrestado por tráfico de menores en su residencia de Nueva York. Su arresto reabrió la caja de Pandora del escrutinio. Y pronto, empezaron a surgir nombres de personas poderosas asociadas con él. Entre ellos estaba el príncipe Andrés. La prensa sensacionalista se volvió loca y los medios de comunicación comenzaron a buscar respuestas de la familia real. Pero no fue hasta noviembre de 2019 que el príncipe Andrés concedió una entrevista televisada a BBC Newsnight. En esa entrevista, pretendía disipar la creciente controversia sobre su vínculo con Jeffrey Epstein. Sin embargo, desencadenó uno de los contratiempos más espectaculares de la realeza en la historia moderna. Su incomodidad y algunas respuestas frívolas provocaron de inmediato el desprecio mundial. Por ejemplo, afirmó que una víctima no podía decir la verdad porque no podía sudar debido a una afección médica. Ese comentario no demostró empatía alguna por la víctima y, en lugar de controlar los daños, pareció echar gasolina a titulares ya de por sí incendiarios. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el cambio de rumbo legal que se avecinaba. En enero de 2022, los tribunales estadounidenses asestaron otro golpe. Un juez rechazó la moción de Andrews para desestimar una demanda civil por abuso presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de conducta indebida grave cuando era menor de edad. El fallo del tribunal sorprendió al público. Para alguien tan protegido por privilegios, esperaban algo diferente. Pero el tribunal demostró que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, tras los documentos, la tensión era palpable. Beatriz se vio atrapada en un mundo que chocaba violentamente con el escándalo centrado en su padre. Su existencia, antes definida por su distanciamiento intencional de la controversia, ahora parecía imposible de preservar. Incluso cuando asistía a eventos, el aire se sentía más denso y sus pasos más cautelosos. Había construido su vida ladrillo a ladrillo, y ahora el suelo temblaba. Cada nuevo acontecimiento, como la citación judicial y la retirada de las funciones reales, conmocionaba a la familia. No se trataba solo de la opinión pública sobre la lealtad, la supervivencia y la identidad. Para Beatriz, el equilibrio que había mantenido con tanto cuidado se estaba tambaleando. La seguridad de guardar silencio se sentía cada vez más insostenible, pero hablar abiertamente conllevaba sus propios riesgos. Estos eran riesgos que podrían derrumbar todo lo que había logrado mantener intacto. La exposición no era solo legal o reputacional, era profundamente emocional. Todo lo que había logrado parecía eclipsado ahora por un escándalo que no había provocado. Y por mucho que intentara distanciarse, el escándalo la seguía a todas partes. A veces, debió sentirse como si estuviera dentro de su propia imagen, intentando desesperadamente evitar que se hiciera añicos. Cada documento legal presentado contra su padre era como un duro golpe a la estructura que había construido. Cada titular con su nombre calaba hondo en su mundo cuidadosamente protegido. Pero cuando los muros que ha construido se resquebrajan, ¿cuánto tiempo podrá el silencio mantenerlos en pie? La calma en la tormenta. En los meses posteriores al estallido del escándalo, la princesa Beatriz se vio obligada a lidiar con acusaciones que no había hecho y decisiones que no había tomado. De repente, su nombre aparecía en titulares que nada tenían que ver con su empresa ni con sus obras filantrópicas. Todo por culpa del hombre al que todavía llamaba padre. Beatriz conocía a la prensa y sabía de lo que era capaz. Al fin y al cabo, había crecido en una época en la que los niños de la realeza eran fotografiados antes de que aprendieran a caminar. Pero esto era diferente.
No se trataba de la inofensiva curiosidad de los tabloides especulando sobre moda o romances. Era un escándalo mundial con un trasfondo criminal, y el apellido que portaba por nacimiento ahora estaba enredado en él. Su primer instinto fue el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que, en la interpretación de la prensa, hasta la declaración más insignificante podía ser desmantelada y utilizada como arma. Observó cómo cada frase que su padre intentaba pronunciar en su defensa se recibía con mayor indignación. Si hablaba, ¿la acusarían de defenderlo? Si se distanciaba, ¿la tildarían de desleal? Ninguna posición parecía segura. Para Beatrice, lo más angustioso era la incertidumbre. Las acusaciones contra su padre no eran solo desagradables. Estaban desparramados y vinculados a un hombre cuya muerte en prisión solo agravó la sospecha pública. Ella no esperaba a que la mala prensa se disipara. Vivía en una tormenta sin salida. Ya no se trataba solo de lealtad familiar. Se trataba de instinto de supervivencia. Cada movimiento que hacía, cada silencio que guardaba, era un cálculo. Y con cada día que pasaba, se daba cuenta de que ya no podía controlar la conversación sobre su padre. Pero tal vez aún pudiera controlar la suya. ¿Pero podría? Si el escándalo ya había infectado cada rincón de su vida, ¿cómo podría protegerse de lo que venía después? La impactante declaración. Cuando los medios se enteraron, nadie creyó que fuera real. La idea de que la princesa Beatrice, quien se había mantenido en secreto mientras el mundo destrozaba a su padre, pudiera haber escrito una carta expresando sus sentimientos era casi impensable. Pero para cuando ciertos párrafos comenzaron a circular en la prensa, ya era innegable que efectivamente provenía de la princesa. El hecho de que se suponía que iba dirigida en privado a un amigo y no para el público la hizo aún más explosiva. Durante años, Beatrice había mantenido una especie de disciplina real. Nunca contradijo a su padre en público. Nunca dejó entrever duda alguna. Ya fuera que hubiera escrito esta carta hacía poco o mucho tiempo, sugería que el silencio había tenido un precio. Las palabras revelaban la imagen de una mujer que se sentía atrapada en la misma institución en la que nació, incapaz de hablar con libertad, pero incapaz de ocultar por completo sus emociones. Al leerla, la gente se convenció de que no era una simple maniobra publicitaria. Era tan emotiva como las palabras de Beatrice, y estaba escrita con una vulnerabilidad infalible. En la carta, Beatrice expresó sus sentimientos. Primero, dijo que estaba devastada por el impacto que los hallazgos habían tenido en su familia. Sabía que probablemente nunca lo superarían, ya que no era un caso sencillo. Era de esos que podrían haber encerrado a su padre durante años. Escribió con claridad cómo sentía que le habían arrebatado el apellido. Ya no era algo que llevara con orgullo, sino algo que llevaba como un peso que otros podían convertir en un arma. Trabajó arduamente toda su vida para definirse, solo para descubrir que su apellido era suficiente para hundirla en un lodazal donde no tenía nada que hacer. Luego habló sobre la tensión que ha tenido que soportar al ser cautelosa con las víctimas, pero también leal a su padre. Dijo que era insoportable cómo sus propias acciones habían afectado su vida y la de sus hijos, a quienes tanto se había esforzado por proteger. Beatrice confesó su temor de que las decisiones de su padre mancharan para siempre no solo su legado, sino también su propio futuro. En la familia real, los títulos debían ser escudos. Ahora, el suyo se sentía como un blanco. En la carta, se preocupaba en voz alta de que tal vez nunca más pudiera entrar en una habitación sin que alguien, en silencio, conectara su rostro con su vergüenza. Y, sin embargo, entre las grietas del dolor y la frustración, había una lealtad tenaz e inquebrantable. Dejó claro que aún veía al hombre que la crió, no solo al hombre que los titulares habían destruido. También elogió a su hermana, Eugenie, por apoyar incondicionalmente a Andrew. A diferencia de Beatrice, Eugenia no se había quedado callada. Había demostrado abiertamente su lealtad a su padre asistiendo a eventos con Andrés y caminando a su lado en momentos en que la prensa era implacable. Mientras que Beatrice consideraba la situación complicada, Eugenia creía que su apoyo público era un acto de amor. Si algo dejó claro la carta filtrada, fue que Beatrice podía amar profundamente a su padre y aún así cuestionar las decisiones que lo llevaron al punto de acaparar titulares por semejante escándalo. Cuando la carta llegó a la prensa, desató un frenesí. El palacio declinó hacer comentarios, pero la prensa sensacionalista no necesitó confirmación.
Lo analizaron a fondo, analizando cada frase, cada emoción. Algunos lo llamaron una traición disfrazada de dolor, otros lo vieron como un acto de valentía. Después de todo, era la primera vez que un miembro de la realeza se atrevía a admitir el coste personal del escándalo de Epstein en el seno familiar. Y a medida que la carta se extendía más allá del círculo al que iba dirigida, una pregunta flotaba en el aire. Si Beatrice estaba tan cerca de quebrarse, ¿qué sería de su padre cuando la paciencia de la familia real finalmente se agotara? Dejar de ser un príncipe. Cuando el escándalo de Epstein finalmente se descontroló, los muros del Palacio de Buckingham no solo se cerraron, se derrumbaron por completo sobre el otrora intocable estatus del príncipe Andrés. Durante décadas, había vivido al amparo del privilegio real. El título de Su Alteza Real, los honores militares y los roles ceremoniales formaban parte de su identidad tanto como su apellido. Pero a principios de 2022, esa identidad comenzó a desmoronarse a una velocidad asombrosa. En enero de 2022, la reina convocó sin contemplaciones a su hijo al castillo de Windsor. Andrés entró como príncipe del reino y salió despojado de sus títulos militares, patrocinios reales y del derecho a usar a Su Alteza Real en cualquier función oficial. Esto sorprendió a la familia, pero antes de que pudieran registrarlo, se emitió un comunicado al mundo. La reina probablemente reconoció la gravedad del daño y tomó medidas decisivas para distanciar a la monarquía de Andrés de un solo golpe. Sin embargo, aunque ayudó a la corona a salvar las apariencias, destrozó a Andrés. La monarquía era una institución. Había servido durante décadas, pero ahora, literalmente, le estaba poniendo patas arriba. Instituciones y empresas siguieron su ejemplo de inmediato. Los patrocinadores corporativos retiraron su apoyo a las organizaciones benéficas vinculadas a él, y las universidades reevaluaron sus vínculos con su prestigiosa iniciativa de mentoría empresarial, Pitch It Palace. En términos financieros, las consecuencias fueron: al perder sus patrocinios, Andrew perdió una influencia significativa en el sector benéfico, y surgieron rumores sobre cómo financiaría su defensa legal. Circulaban rumores de que había comenzado a vender sus propiedades privadas y que los acuerdos financieros se gestionaban entre bastidores. Era muy distinto a los días en que se desenvolvía con soltura en círculos de élite, seguro de su lugar en las altas esferas de la sociedad británica y mundial. Quizás lo más revelador es que el escándalo creó un muro invisible entre él y el futuro de la monarquía. Se decía que el príncipe Carlos, entonces heredero al trono, se había mostrado firme en su postura de racionalizar las funciones públicas de la familia real. Este era un plan en el que Andrés no tenía cabida. Según informes, el príncipe Guillermo también compartía la opinión de que la confianza pública era frágil y que la monarquía no podía permitirse un mayor daño a su reputación. Pero la caída de Andrés no se limitó solo a él. La ruptura y la necesidad de separarse de él se propagarían, transformando no solo su vida, sino también el futuro de toda la familia real. Una onda expansiva interna. El escándalo en torno al príncipe Andrés marcó más que la simple caída de un miembro de la realeza. Se convirtió en el detonante decisivo de un cambio que la monarquía ya no podía postergar. Tras su retirada de la vida pública, la familia real se vio obligada a afrontar una cuestión que había intentado evitar durante mucho tiempo. ¿Cómo podía seguir siendo relevante y respetado en un mundo donde el secretismo se desvanecía y se exigía rendición de cuentas? El plan monárquico, largamente debatido y simplificado, del príncipe Carlos cobró de repente urgencia. Las consecuencias habían dejado claro lo que estaba en juego. La paciencia del público no era ilimitada, y cada escándalo socavaba la confianza centenaria entre la corona y el país. A partir de entonces, todo miembro de la realeza en activo debía cumplir un propósito visible para el público: justificar su función mediante el servicio y mantener una imagen que resistiera la incesante atención de los medios de comunicación modernos. Esta nueva visión implicaba menos funciones públicas para los miembros de la familia extendida, un control más estricto de las apariencias y un enfoque más preciso en la línea directa de sucesión: Carlos, Guillermo y Jorge. Incluso figuras tan queridas como la princesa Ana debían asumir una mayor carga de trabajo para cubrir los huecos dejados por la ausencia de Andrés. El calendario familiar cambió. El balcón del desfile de la bandera parecía menos concurrido. Y si bien esto contribuyó a una imagen más limpia y controlada,
también marcó el fin de una era real más antigua y expansiva. Internamente, el cambio no estuvo exento de tensión. La reina, conocida por su lealtad a la familia, había soportado la dolorosa necesidad de distanciarse públicamente de su propio hijo. La fracturada relación entre Guillermo y Harry dificultó la presentación de un frente unido, y la insistencia de Carlos en la eficiencia y la estética a veces chocaba con los instintos más tradicionales de los miembros de la realeza de mayor edad que priorizaban a la familia. Aún así, el mensaje era claro. La supervivencia de la monarquía dependía de la disciplina, no del sentimentalismo. En esta nueva realidad, incluso los nacidos en la casa de Windsor podían verse marginados si sus acciones ponían en peligro la institución. La caída del príncipe Andrés fue una advertencia, y su lección resonaría durante años. A pesar de toda la humillación pública, fue tras los muros del palacio donde se manifestó el verdadero daño. La eliminación de las responsabilidades reales del príncipe Andrés pudo haber sido una maniobra política para la familia real, pero en su núcleo familiar, su vida, tal como la conocían, se había destrozado. Sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, habían crecido con un padre que en su día fue el hijo predilecto de la reina. Ahora, de repente, tuvieron que aprender la cruda realidad de que la opinión pública puede exiliarte mucho antes que los decretos oficiales. Ahora, cada evento benéfico o aparición pública conlleva la pregunta tácita: ¿deberían seguir viéndose junto a él? Incluso Sarah Ferguson, la duquesa de York, se encontró en un papel que no había desempeñado durante décadas: la defensa de Andrew, no como esposo, sino como un hombre al que aún consideraba familia. Su inusual cercanía, incluso después del divorcio, generó críticas y especulaciones, pero ella se negó a abandonarlo públicamente. Para ella, el silencio no era lealtad, sino rendición. Dentro de la monarquía, el exilio de Andrés fue una advertencia. Si la reina pudo despojar a su propio hijo de títulos y deberes, entonces ningún miembro de la realeza, por muy cercano a la corona que estuviera, sería intocable. Para la siguiente generación, el mensaje fue escalofriante: la institución se protegerá a sí misma antes de protegerte a ti. Pero para la familia York, la lección fue mucho más personal. Cada Navidad en Sandringham o cada reunión de verano en Balmoral ahora cargaría con el peso de una tensión tácita. No solo estaban gestionando un escándalo, sino viviendo con su fantasma. Y en la monarquía, los fantasmas rara vez se desvanecen. ¿Qué opinas del anuncio de la princesa Beatriz? ¿Crees que la decisión de la familia real fue correcta? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.